Hola, bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Hoy, como el título lo indica, se revelará la ubicación del Edén. Pero antes, haremos unas aclaraciones o presentaremos unas pruebas de todo lo presentado en los videos pasados. Así que empecemos. En Mateo, capítulo 13, versículo 24, dice así: Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Vamos al contexto de esto. En este momento se encuentra el Señor Jesucristo con los fariseos que le estaban contradiciendo todo lo que él decía. Y entonces él les estaba dando esta respuesta. Y empezó de esta manera, que el sol se oscurecería y la luna dejaría de dar su resplandor. Este sol y esta luna se están refiriendo a él mismo. Y las estrellas caerán desde el cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces verá al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Era lo que ellos estaban viendo en ese momento. Estaban viendo la gloria y el poder del Señor Jesucristo y de su evangelio. Y entonces enviará a sus ángeles, los cuales son los apóstoles, los predicadores del evangelio, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de toda la tierra, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, refiriéndose a todo su reino, refiriéndose al reino, porque él es el rey y estaba recogiendo su reino. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y continuamos con el verso 29 y dice así: Y así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y eso aconteció cuando el Señor Jesucristo hizo su sacrificio e inició el Evangelio y su predicación. Aconteció todo esto que el Señor estaba profetizando ahí, donde Él, como sol y como luna, se oscureció para el pueblo de Israel y no les volvió a dar la luz. Esta es la prueba de que el sol y la luna que hablábamos en Génesis son el Señor Jesucristo. Ahora continuemos con aquí el Señor Jesucristo en Mateo 21:43 dice: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí tenemos claramente que el Señor Jesucristo está hablando que es un reino, que Dios tiene un reino y que lo iba a quitar de esas personas que solo andaban en hipocresía. Ahora vamos así como en Mateo 4:7, el Señor llama al arrepentimiento y de esta manera eh, entendemos que Dios lo que tiene es un reino y es muy bueno consultar el verso. Tenemos otro ejemplo en Salmos 111 donde dice: Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está hablando el rey David, donde le dice que el Señor, que es Dios, le dijo a mi Señor, que es el Señor Jesucristo. Eso también lo habló el Señor Jesucristo cuando estaba predicando. Habla de un señorío, de un reinado. Ese es el tema, esa es la comprobación de que es un reino, de que la tierra y el cielo son un reino. Sigamos aquí en el profeta Isaías 2, verso 3 dice: Venga, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos.
subamos al monte, subamos al Señor, donde hay un señorío. Vamos a en Deuteronomio 5:6, donde dice: yo soy el Señor tu Dios, declarando un señorío, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Aquí está hablando de que eh, fueron rescatados de un reino que era Egipto, y que él ahora era su Dios y era su Señor y era el rey, demostrando un señorío, un reinado. Sigamos vamos a Salmos 49:12, donde dice: mas el hombre no permanecerá con honra, es semejante a las bestias que perecen. Y vamos al verso 20, donde dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Aquí hablando en relación a lo que habíamos hablado de las bestias, que eran una representación de seres, de espíritus. Ahora, ya que hemos aclarado y hemos dado más luces al respecto de los videos pasados, entraremos al tema. Nos encontrábamos en Génesis 1:27, y aquí nos cuenta de la creación del hombre, de cómo los animales y las plantas y todo esto fueron dados en señorío al hombre, para que el hombre se enseñoreara de todo esto, y como una representación. Esto era una representación para que nosotros entendiéramos otro señorío, y es el que sigue precisamente en Génesis seguidamente. Aquí en Génesis 2, del verso 1 al 3, y dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra, o el reino de Dios. Si los que apenas están llegando a este video, pueden ir a videos anteriores para mayor aclaración. Y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y este día séptimo representaba también al Señor Jesucristo y su señorío, donde dice que él reposó toda la obra en ese día séptimo, en el día o en Jesucristo, y lo convirtió en nuestro Señor, teniendo el señorío de nosotros. Y esa es la representación del señorío que Dios nos dio con respecto a las plantas. Ahora veamos en estas imágenes lo que nosotros hacemos con los seres, con los animales, con las plantas, donde nosotros tenemos dominio sobre estos seres. Por ejemplo, miran, ahí se está comprobando que nosotros nos hemos apropiado de esto, y hemos hecho de ellos como nosotros hemos querido. Y este es el señorío que Jesucristo tiene sobre nosotros. Ahora sigamos en el tema. En Génesis dice en el verso 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Ya hemos visto a qué se refería de antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Recordemos que la tierra representaba o representa el reino. También hemos visto que para Dios no hay tiempo. Y la tierra, o este globo terráqueo, también
tenía, o en el futuro, en esta época, iba a tener a todas las personas o hijos de Dios, seguidores de Dios, Abraham, Matusalén, el Señor Jesucristo, los apóstoles, David, Salomón, bueno, todas estas personas que siguieron a Dios. Y esto convertía, lo convertía en también parte de la tierra. Por eso dice que al principio en la tierra subía un vapor. Esto sucedió hace 5.000 millones de años, donde la tierra tenía vapor, fuego y creo que azufre, bueno, no recuerdo bien, el cual regaba la faz de la tierra. Ahora sigamos con el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora sí vemos con más detenimiento, dice que Dios plantó un huerto, y este huerto estaba en Edén, y que al oriente de ese huerto puso al hombre, y que en ese huerto hizo nacer toda planta, árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es ese huerto? ¿O dónde está ese huerto? Y para hallar una respuesta vamos a acá encontramos nuestro Edén. Como ustedes ven, el Edén es un planeta. Ahora vamos con la primera prueba, la cual está en la Biblia. En Ezequiel capítulo 31, empezaremos en el verso 2. Y dijo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a tu pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Pues Faraón se comparó a Dios y se comparó que él era Dios. He aquí, eres el asirio cedro en el Líbano, de hermosa rama, de frondoso ramaje y de gran altura, y tu copa está entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encubrió el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encubró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas a causa de las muchas aguas. Se alargó su ramaje que había echado. Verso 6. En sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban sobre las naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños
fueron semejantes a su ramaje, ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Recordemos que el Egipto nunca más pudo conquistar al pueblo de Israel, como otras naciones que sí lo hicieron. Y cuando las otras naciones lo hacían, él les decía sobre la tierra, sobre el reino de Dios, porque Israel era el reino, pero como Egipto nunca más volvió a conquistar a Israel, ni Dios envió a Egipto de nuevo para castigar al pueblo de Israel, aquí Dios no habla de la tierra, habla de el Edén. Sigamos en el versículo número 10. Por tan, un momento, sigamos en el versículo 10. Dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que, ya que por ser encubierto en altura y haber levantado tu cumbre entre las demás ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos de los poderosos de las naciones y de los y de cierto lo tratarán según su maldad. Yo lo he desechado. Ahí está la primera prueba. La segunda, veámosla en Génesis 6:11, donde no entraré en detalles debido a que muy pronto estaremos en ese capítulo donde Dios le dice a Noé, y se corrompió la tierra, o se corrompió mi reino delante de Dios, y estaba la tierra o el reino de Dios lleno de violencia. Y miró Dios la tierra o el reino de Dios, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, porque dice que miró Dios la tierra, porque Noé era un hombre justo y estaba con Dios, y él era parte del reino de Dios, y él miró la tierra o el lugar donde estaba morando Noé, y por eso dijo que la tierra se había corrompido, porque con Noé no había, aparte de Noé, no había nadie más que hiciera lo bueno, no había nadie más que buscara a Dios. Así que Dios decidió mandar el diluvio sobre la tierra. Y si comparamos científicamente en los hallazgos actuales de la ciencia, nos daremos cuenta que ese diluvio, la ciencia dice que sí se dio, y se dio exactamente en una región en específico, y fueron alrededor de el año 3900 antes de Cristo que se dio ese diluvio, y se dio justamente en la región que se convertiría en el imperio, en el primer imperio que existiría en este momento. No lo adelantaré, que pues lo trataremos muy pronto. Y se dio allí, y se han encontrado evidencias científicas de ese diluvio, de esa gran inundación que dicen que duró inundado 500 años, según la ciencia, y no se ha hallado rastros de esa inundación en ninguna parte de la tierra aparte de ese lugar. Eso es una evidencia científica de que el diluvio sucedió en la tierra o en el reino de Dios, mas no en el Edén. Con esto terminamos por hoy. Muchas gracias.